Hola, el día de hoy, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña un gran amigo de hace muchísimos años, Andrés Augusto Flores Giraldo, consultor empresarial, coach ontológico, más de 26 años de experiencia desarrollando procesos de consultoría empresarial, docente, académico. Andrés, bienvenido. Hombre, muchas gracias, Andresito. Excelente. Muy contento de estar aquí hoy, sobre todo para que hablemos de este tema tan poderoso que nos va seguramente a dar claves para poder transformar conflictos en las organizaciones. Andrés, muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema un poco álgido denominado juegos de poder en las organizaciones. Cuando uno habla de poder, a la gente no le gusta, y mucho menos cuando hablamos de lo que se empieza a enmarañar como en las diferentes empresas, tanto en las personas que ostentan el poder y en aquellas personas que no. Entonces, hemos abierto este espacio para que hablemos libremente y de alguna manera podamos resolver todo lo que genera esta situación al interior de las empresas. Las personas que nos acompañan podrán hacer preguntas a través del chat, ¿cierto? Y al final vamos a ir respondiendo e interactuando básicamente con todas las personas que nos acompañan. Bueno, Andrés, vamos a empezar con el tema porque el tiempo es corto, el tema es largo, tenemos que optimizar esta hora al máximo. Yo quiero empezar preguntándote algo. ¿Cómo describes los juegos de poder en las empresas? Cuéntame un poco acerca de eso. Nosotros tenemos en nuestro cerebro tres sistemas que son una maravilla. El sistema reptílico, que es el sistema más primario, el de los instintos. El límbico, que es el de las emociones, y el neocórtex, que es el del pensamiento y el análisis. Pues resulta que normalmente los juegos de poder tocan mucho el sistema reptílico, porque la persona se siente amenazada de una u otra forma y está protegiendo su espacio, está protegiendo, digamos, su zona de seguridad y obviamente responde con jugadas. Hay jugadas conscientes y hay jugadas inconscientes. Lo interesante es poder descubrir cuándo se dan esas jugadas. De tal forma que en un momento dado tú puedes ver un organigrama en una empresa, un organigrama reconocido, pero el latente está caminando fuertemente, digamos, por la parte oculta. Por eso es tan importante detectar en realidad qué hay debajo de la mesa que se está moviendo y que hace que las personas unas con otras se, digamos, constituyan alianzas como para poder generar más presión. Ojo que la palabra clave de los juegos de poder es el control sobre el otro. Básicamente es eso, ya sea por un interés personal o por un interés ya más grupal o de equipo o un interés organizacional también. Ok, entonces, ¿cómo se constituye, o sea, con eso que estás afirmando, cómo se constituye un juego de poder al interior de la organización? Porque algo que nosotros hemos observado es, está la estructura jerárquica, están los cargos, están los roles y las responsabilidades, pero a veces la dinámica no corresponde al deber ser o a cómo debería fluir la organización. Sí, a veces, bueno, hay que aclarar que hay actores primarios y actores secundarios. Los Ok. primarios son los que tienen pues ya la relación y conexión directa, digamos, sobre el tema de interés común o interés particular según el caso. Los actores secundarios están, yo los llamo asusadores del poder, porque están por allá, digamos que ingresando información compleja para que en un momento dado las cosas salgan a favor del grupo que ellos, digamos, quieren o a favor de una persona en especial. O sea, que son actores que están interviniendo ahí. Y digamos que hace muchos años, cuando yo estudié filosofía en la Javeriana, ¿cómo les parece que estuvimos trabajando los relatos sobre el poder de Michel Foucault? Y Michel Foucault decía, el poder no se sabe quién lo tiene, pero sí se sabe quién no lo tiene. Y el hombre decía claramente, el poder es intersticial. ¿Qué significa la palabra intersticial? El poder está entretejido en las relaciones humanas. Entonces, miren que es interesante que nosotros tengamos en cuenta, incluso el mismo Michel Foucault lo dice con claridad, que el poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el mismo cuerpo. Eso significa en este caso que es más un proceso, digamos, de confrontación reptílica, confrontación instintiva. Eso es importante mirarlo de una u otra forma.
las estructuras de defensa se activan. Inmediatamente nosotros empezamos a trabajar estrategias o estratagemas. Hay una diferencia entre estrategia y estratagema. Las estrategias, ¿Cómo definirías una estratagema? la estratagema, digamos, tiene que ver con cierta manipulación de lo que ocurre y de la información para poder lograr, digamos, un beneficio personal. La estratagema tiene que ver más con el engaño o tiene que ver más con jugadas ocultas, por allá escondidas quizás en la base misma de los intereses de las personas. Por eso es que es tan importante nosotros darnos cuenta si se está jugando estratégicamente o se está jugando digamos, con una estratagema. He conocido muchas empresas, incluso algunas, digamos, multinacionales, que cuando se ha comprado otra empresa, la empresa que es comprada o la empresa que es adquirida, entonces empieza con ciertos juegos de poder. Algunos en la empresa que es adquirida se empiezan a sentir inseguros porque saben que de alguna manera el nuevo poder existente, llámese el de la multinacional o el de la empresa compradora, seguramente los va a sacar o los va a limitar o les va a quitar influencia, porque es que el poder no es nada más que eso, es capacidad de hacer influyendo en actividades y en personas. Ese es un tema bastante poderoso. Ok. Nosotros hemos identificado a lo largo de, llevo menos años que tú y menos experiencia en los procesos de consultoría, yo llevo 20 años en el proceso, y hemos visto que las estructuras de poder o el poder termina generando conflictos dentro de la organización. Yo quisiera que tú nos contaras un poco cuáles son los tipos de conflictos que se presentan al interior de las organizaciones derivado del poder mal utilizado, porque el poder puede ser bien utilizado y puede generar un ambiente o puede generar una dinámica propositiva para la organización, pero mal utilizado genera un distanciamiento, genera temor en las personas y de alguna manera la autoridad se termina convirtiendo en autoritarismo. Cuéntame un poco o cuéntanos un poco acerca de esos conflictos que se presentan al interior Sí. de las organizaciones. Hace unos años estuve trabajando mucho con las cámaras de comercio, teoría del conflicto, y ahí estábamos viendo con claridad que hay una tipología muy clara. Primero está el conflicto de relación, que puede ser de forma o de fondo. Si es de forma, es por el uso de los registros de comunicación, tono de voz maluco, también palabras complicadas, bueno, de forma o de fondo. Sea que la manera como yo lo diga no sea adecuada, o también lo que yo diga tenga algún contenido que pueda ofender al otro, como por ejemplo ocurre en el tema de los juicios. Pero también hay conflictos de valores, cuando no aceptamos la idiosincrasia del otro, ni su cultura, ni su religión, ni ni sus preferencias sexuales, etcétera. Ese es un conflicto de valores que también hay que tenerlo en cuenta. También hay conflicto de información, cuando la persona oculta la información o cuando filtra la información o simplemente, en este caso, la tergiversa. Ese también es un conflicto muy común que yo he visto en las empresas. Luego está el más delicado de todos, se llama conflicto de intereses. Y es cuando yo quiero un algo. Ese algo puede ser un cargo o una oficina o puede ser un aparato, digamos, de sistemas, etcétera. Entonces, cuando yo estoy, digamos, en pugna con otro por ese algo, eso se llama conflicto de interés sustantivo. Pero también existe el conflicto de interés procedimental, y es cuando no nos ponemos de acuerdo en la manera o la forma más adecuada de ejecutar algún proceso o algún procedimiento dentro de la organización. Y el último, la última, digamos, clasificación es el conflicto estructural. Ese lo he visto mucho en las empresas. El conflicto estructural se da cuando los diferentes estratos organizacionales, llámese niveles entre directivos, mandos medios y operativos, se tensionan porque no se ponen de acuerdo en la manera, digamos, como se relacionan adecuadamente valorándose los unos a los otros. Por ejemplo, yo escuché en una empresa, no les digo cuál, la siguiente frase: ¿quién es el jefe aquí? ¿Quién es el ingeniero aquí? ¿Usted o yo? Entonces el colaborador le dijo, pues no, es usted, es usted. Ah, entonces obedezca. Es decir, movilícese, no me vaya aquí a
a querer mostrar que usted tiene más poder que yo tengo más poder que usted. Pero ojo que hay que hacer una distinción, Andrés, sobre poder y autoridad, porque son dos conceptos muy interesantes. Mientras que el poder es la capacidad que yo tengo para desarrollar algo y poder ejecutar algo o también dinamizar algo, la autoridad tiene que ver con esa autorización que yo recibo para operar en un cargo. Si yo digo que un ejecutivo tiene autoridad, pero no tiene poder, entonces ahí el cargo está, digamos, con contenido vacío. Si yo tengo poder, pero no tengo cargo, es decir, no tengo autoridad, pues también es muy complicado porque las cosas se vuelven muy tensionantes en uno u otro caso, sobre todo porque se puede ver al que está usando el poder sin cargo, se lo puede ver como un opositor o como un detractor también. Entonces no olvides, hagamos como el recuento de valores, de Sí. información, bueno, de información, de relación, conflicto de intereses y conflicto estructural. Hay que identificar en dónde están, digamos que, ubicados los conflictos. Es más, los expertos dicen, el 1, 2 y 3 no son tan delicados. Los más delicados son el 4 y el 5, es decir, el de intereses y el conflicto estructural que genera mucho conflicto y oposición entre las esferas de la organización. Hay un tema con el ejemplo que estabas colocando con el ingeniero. Esa situación es muy frecuente. Lo veo en organizaciones de todos los tipos, desde la empresa familiar pequeña hasta las grandes multinacionales que hemos tenido la oportunidad de atender. En Método Trepador, en el libro, nosotros incluimos un concepto que yo quisiera validar contigo, porque parte desde mi percepción. Yo he insistido que las empresas tienen personalidad y la personalidad de las empresas es directamente proporcional a la personalidad de quien las dirige. Es más, en grandes organizaciones encuentras en un mismo grupo de trabajo, en una misma organización, de acuerdo al área, diferentes conductas y cuando tú vas a ver la conducta líder, es coherente. Entonces tú empiezas a ver conductas agresivas, empiezas a ver conductas tímidas, conductas arrogantes, conductas despectivas y eso va irradiando como a todo el equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo de alguna forma nosotros podemos superar el conflicto que generan esas actuaciones que tú estás mencionando? O sea, ¿cómo de alguna manera podemos superar esa situación? Lo interesante es que hubo un psiquiatra canadiense, que se llama Eric Berne. El doctor Eric Berne hizo un trabajo espectacular sobre juegos psicológicos. Y el hombre decía, ¿cómo pillar que hay un juego psicológico? Muy sencillo. Hay un perseguidor, hay una víctima y hay un salvador. El perseguidor es el que oprime al otro, el que quiere en este caso controlar al otro. La víctima pues está sufriendo ese ataque del perseguidor y alguno de los dos o un tercero también se puede volver salvador para suavizar la situación. Y cuando eso ocurre, es decir, las relaciones se tensionan, pero si no se solucionan adecuadamente, como lo veremos más adelante, si no se solucionan, eso se va agrandando con el tiempo y la persona va acumulando carga emocional negativa y con el tiempo eso podría perfectamente explotar en una situación mucho más delicada. Por eso es que es tan importante identificar cómo se estructuran esos juegos psicológicos. Si yo siempre critico, esto es un ejemplo, si siempre critico a Andrés Hurtado por lo que hace, yo sería el perseguidor, él sería la víctima. Y en algún momento yo le diría, oíste, hombre, Andresito, te invito a un tintico pues para que charlemos, compartamos, te invito también a comer una pizza. Eso significa que yo estoy suavizando a Andrés Hurtado. Estoy tratando de minimizar el impacto de la persecución que ejercí sobre él. O sea que es importante pensar en esa figura que Eric Berne llamó el triángulo dramático. Ahí todos los dramas de la vida se tejen y se establecen obviamente como un elemento muy crítico en las relaciones. Hay Eso un es. tema, a mí me encanta algo, Andrés, es que la gente aprende con ejemplos o con analogías. ¿Qué ejemplos tienes que hayas tenido experiencia de conflictos organizacionales desde los diferentes roles de las personas que tienen la autoridad y ostentan el poder o aquellos que no tienen la autoridad y se empoderaron y lo usan de manera negativa? Cuéntanos ejemplos que hayas vivido y cómo de alguna manera has manejado ese tipo de situaciones. Sí, conozco una empresa donde el gerente pues estaba casado con
con una de las directivas y después se separaron. Pero resulta que la directiva, que también era de la familia y también era accionista de la empresa, no se iba, digamos, a retirar. Entonces ahí, en este caso, la energía acumulada negativa de, digamos, de la separación matrimonial se vino a la organización y hoy en día están necesitando y requiriendo urgentemente solucionar ese conflicto. Y hay un juego de poder, quién manda a quién impera sobre quién controla a quién se le obedece. Entonces, la gente en esa organización está realmente dividida. Hay unos que están con el uno, otros que están con el otro. Y ahí es donde se van marcando lo que nosotros llamamos redes de poder. O sea, se va tejiendo, como lo decía Michel Foucault, esa parte intersticial se va tejiendo hasta que finalmente se vuelve ya un enfrentamiento fuerte. En otra empresa que yo asesoré hace ya unos años, resulta que encontré un equipo muy conflictuado, la gente peleaba todo el tiempo. Entonces, pasó más o menos un año, cuando yo regresé a esa empresa, le pregunté al gerente, oíste, entonces, ¿cómo solucionaste el tema? Y me dijo, no, saqué a fulano de tal. O sea, sacando una persona, se sacó la fuente del conflicto, porque es que ahí era donde estaba realmente el tema, porque el otro no estaba de acuerdo con la gerencia, no estaba de acuerdo con las políticas o las nuevas políticas que había traído el gerente, y al final entonces hubo que sacarlo, pero el gerente hizo todo lo posible por ayudarlo, porque se uniera al equipo, pero el otro continuó en ese rol. Es aquí donde entran los roles en un proceso de cambio que Harvard University publicó hace ya por lo menos unos 20 años, que eso me parece interesante. Si quieres te los digo. Sí, Vea, cuéntanos. en el centro de todo el esquema está el comprometido. A esa persona comprometida le podemos pedir lo que queramos y la persona responde porque está, digamos, conectado con el propósito superior de la organización y con todo el tema de la misión y el desarrollo de la misma. O sea que ese es el comprometido. Pero al lado del comprometido ¿Ese hay es el uno que ideal? ¿Ese sería el estado ideal desde tu eh, perspectiva? ese es el... Ah, bueno, aquí nos están mostrando... Entonces, el comprometido está acá. Hacia el lado izquierdo, los que quieren el status quo, que las cosas sigan como van, no quieren cambios. Y hacia el lado derecho están los que quieren cambios más radicales. Entonces, miremos el que está al lado del comprometido, tanto al lado izquierdo, status quo, como al derecho. Imagínense, se llama aparente apoyador. Le dice a uno que sí, pero en realidad le está haciendo pistola. En el fondo, ¿Cómo no es hacer está... pistola? Eso es como, pistola es como resistencia pasiva, como, sí, yo lo voy a hacer, pero sí, jefe, yo lo hago, sí, jefe, vamos bien, o sí, colaborar, pero hace así. O simplemente la persona dice, claro, jefe, buenísima la idea, pues ahora yo no lo puedo apoyar, pero más tarde nos hablamos, con permiso, hasta luego, nos vemos, que estén muy bien. Oiga, y se pierde y no vuelve a aparecer nunca más, ni vuelve a preguntar por el tema, porque es un aparente apoyador. Enseguida de, digamos, de ese aparente apoyador está el llamado opositor legal. El opositor legal me gusta mucho porque es muy frentero. Dice lo que no le gusta. Ejemplo, Andrés, no estoy de acuerdo con el manejo que le estás dando a esta organización y necesito que nos sentemos y revisemos eso. Pero es muy enfático y a veces es un poco conflictivo, pero a mí lo que me gusta es que muestra la cara y está muy, digamos que muy convencido de sus argumentos, solo falta que en un momento dado se llegue a una negociación y a unos buenos acuerdos. Pero el más peligroso de todos, yo digo que es más peligroso que una puntilla en un tobogán. Imagínense, se llama el opositor antisistema. Ese tira la piedra y esconde la mano. Ese desenchufa una máquina. Es capaz de esconder un documento para que a la empresa le venga luego un gran problema o un dragón, como lo llamaba en su momento Benjamin Cox. Miren qué interesante que estas personas son sumamente peligrosas porque están atentando realmente contra la infraestructura o contra los procesos y procedimientos de la organización. Entonces no olviden, el comprometido a ese lo vamos a dejar ahí, pero al lado y lado está aparente apoyador, opositor legal y opositor antisistema. Me gusta el opositor legal, incluso yo he trabajado con opositores legales que son muy críticos y finalmente resultan comprometidos más fácilmente que los otros dos. Tienes Y razón. he conocido gerentes que en un momento dado
han tenido que sacar los opositores antisistema, los han tenido que negociar, incluso los han tenido que indemnizar porque se han dado cuenta que ahí hay un tema complejo. Un ejemplo, antes de darte la palabra, Andrés, yo trabajé mucho con una empresa muy grande de Colombia, no les digo cuál, o si quieren les digo, con Bavaria S.A. Con Bavaria me ocurrió un tema muy curioso y es que nosotros instauramos los tableros Kaizen. En el tablero Kaizen, cada colaborador o un colaborador podría escribir problema, solución, tiempo para la solución, requerimientos. Entonces resulta que los compañeros que eran opositores antisistema se iban con otro marcador y le escribían al lado del nombre chupamechas, lambón, lambeladrillo, le decían así. Eso era impresionante. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo solucionamos eso? Que esta gente no hace sino bombardear los tableros Kaizen. Hubo que poner cámaras al lado de los tableros Kaizen para poder que quedara evidencia de quiénes eran los que estaban escribiendo de esa forma. Esos son los opositores antisistema. Ni rajan ni prestan el hacha. ¿Cómo la ves? Andrés, no, gravísimo. ¿Cómo podemos entonces desde las diferentes posturas acabar con esos juegos, Andrés? ¿Qué acciones nosotros podemos desarrollar al interior de la organización para que primero no surjan ese tipo de protagonismos o ese tipo de situaciones que terminan finalmente muy mal en los procesos de comunicación y de convivencia corporativa? Claro, pero es que mira, el doctor Eric Berne, en su libro Juegos en los que participamos, el hombre dice claramente que para poder solucionar un juego psicológico uno tiene que dejar de jugar y no comerse la carnada del triángulo dramático. ¿Se acuerdan del triángulo que era perseguidor, víctima y salvador? La carnada es que yo hago algo que enfurece al otro para que el otro se vuelva mi perseguidor, o el otro hace algo que me enfurece a mí para que yo me vuelva su perseguidor. La idea en este caso es no seguir en el triángulo dramático, sino por el contrario, operar desde el adulto de la personalidad. El adulto de la personalidad es ecuánime, analiza, llega a acuerdos, no se deja enganchar emocionalmente a nivel negativo pues por los otros y obviamente logra discernir y tomar mejores decisiones. O sea que es muy importante que la persona actúe desde el adulto de la personalidad. Les voy a poner solo un caso. Un día una amiga estaba con la mamá. Entonces la mamá le dijo, estoy tan aburrida, me quiero morir, me quiero morir. Eso dijo la señora. Pero mi amiga, que ya conocía esta teoría, le dijo, mamá, pues con mucha calma, mamá, si usted se quiere morir, esa es su decisión. Ahora, si quiere que yo le colabore en alguna actividad, con mucho gusto. Oye, ahí mismo la mamá cambió de rol, ahí mismo cambió y ya le habló de un tema distinto. ¿Pero por qué? Porque el adulto saca a la persona o de rol de víctima o de rol de perseguidor. Si tú dices, Andrés, usted tan bobo, si yo me dejo enganchar, digo más boba a su abuela y a mí no me moleste la vida, tan bobo. Entonces, claro, ahí me dejé enganchar. Pero si yo, desde el adulto de la personalidad, te digo, Andrés, te pido por favor que me trates bien. Sentémonos un momento y me cuentas de qué se trata. Solucionémoslo. Para eso somos amigos. Entonces, miren que ahí ya no me dejé enganchar. Entonces, la solución más importante desde el punto de vista psicológico es no dejarse enganchar. Ojo que el doctor Eric Berne hablaba del padre y el niño. El padre puede ser protector o natural o puede ser programador. Ese padre programador es muy regañón, mientras que el padre natural, digamos que protege tanto al hijo que no lo deja crecer, no le permite expresarse. Por su parte, el niño también se divide en natural y programado. El niño natural es un niño muy gozón de la vida, que en su fase negativa se vuelve rebelde. Y el niño programado es un niño juicioso, muy cumplidor de las reglas, pero en su fase negativa se vuelve aislado. O sea que cuando un colaborador en una empresa se aleja de su jefe y no le vuelve a hablar y obviamente sigue haciendo su trabajo, es un niño programado o un niño regañado en su fase de aislamiento. O cuando un colaborador dice, ahora de pura pica no le mando ese informe para que no me moleste más la vida y que sufra. Ese es un niño natural rebelde. Entonces, por eso es que es tan importante lo que dice el doctor Eric Berne, que es una maravilla,
Uno de los exponentes del análisis transaccional en Colombia fue el doctor Gilbert Brenson Lazán, que vivió muchos años en Bogotá y nos asesoró incluso en Frisbee sobre temas de desarrollo humano y gerencial. Pero lo interesante del asunto es que cuando uno se da cuenta que es el adulto el que debe estar operando en la vida, entonces ya no hay más juegos psicológicos y las conversaciones son realmente de acuerdos. Pero déjame contarte también otra cosa que me está llegando. Yo he trabajado el método Harvard de negociación y uno de los principios del método Harvard dice sencillamente, enfóquese más en el interés común que en las posturas. Porque si hay un conflicto y tú tienes una postura y yo otra, entonces no nos vamos a poner de acuerdo porque cada uno va a tratar de imperar sobre el otro y dominar al otro. Pero si nos enfocamos en el interés común, que es la misión de la empresa, la misión del área, digamos, el trabajo conjunto que debemos hacer, entonces ganamos los dos. La relación sería yo gano y tú ganas, y no yo gano y tú pierdes, o yo pierdo y tú ganas, o yo pierdo y tú pierdes cuando los conflictos son ya extremos, exactamente. ¿Cómo la ves? No se oye. No se oye. Apoyo. Vamos a solucionar el tema de sonido. Sonido. Lo vamos a lograr. Ahora, hola, Andrés. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí se oye. Antes de preguntar sobre los tipos de conflicto que hay al interior de las organizaciones, con ese ejemplo que pusiste me hiciste acordar una imagen que he visto mucho en redes sociales donde hay una persona diciendo que desde su perspectiva ve un número 6, pero desde la otra perspectiva se ve un 9. Y una persona exclama 6, el otro exclama 9, y ahí puede haber un conflicto. ¿Cuál crees que debe ser la solución cuando desde diferentes perspectivas ambas personas tienen razón? Porque es que dentro de las empresas hay un mundo de situaciones, hay un mundo de posibilidades, y cada una de esas situaciones se pueden ver desde, o sea, pueden ser verdad, por llamarlo de alguna forma, dependiendo de la perspectiva desde donde se le mire. Yo digo que la verdad no se tiene, sino que se construye, y es un constructo con la otra persona o con las demás personas con las que estamos trabajando en relación. O sea que es muy importante lograr esa zona de acuerdos para poder que fluyan las actividades de mejor manera y obviamente tengamos una sincronización en torno a la misión, en torno a la visión de futuro y podamos ser exitosos en todos los asuntos. Entonces, la idea es enfocarnos en el interés común, que eso la gente no lo logra muchas veces porque están más centrados en su ego que en su conciencia o, digamos, dimensión profunda de la personalidad. El ego no es que sea malo, yo no me opongo al ego, hay que aprender a manejarlo. Por eso el Dalai Lama decía ya hace unos años, yo no quiero anular el ego, simplemente lo quiero volver un ego constructivo, no un ego, digamos, egoísta, perverso, manipulador, envidioso, perezoso, es decir, todas las dimensiones negativas o roles negativos que se pueden dar cuando una persona no es de funcionamiento completo, como lo decía Carl Rogers. Pero si yo soy de funcionamiento completo, no caigo más en esos roles negativos. Entonces es importante desarmar los egos en las relaciones en una organización. Desarmarlo significa que la persona sea consciente realmente de esas carencias que trae. Ojo que hay personas muy analíticas, hay personas que dicen, no, yo estoy muy feliz, muy contento de estar aquí, gracias a todos, sí, les garantizo que todo va a ir bien, esta motivación que tengo, pues no se le nota la motivación, no se le nota la motivación. La idea es que la persona estimule, por ejemplo, su sistema límbico cerebral para que goce más la vida y tenga sensaciones agradables cuando trabaja, cuando actúa, cuando desarrolla cualquier actividad. ¿Cómo la ves? Muy bien, Andrés. Háblanos un poco de los tipos, ahora al inicio de la charla mencionabas los tipos de conflicto. Yo quisiera que profundizáramos un poco más acerca, hablabas de 5, conflictos de relaciones, conflictos de valores, de información,
de intereses y estructurales, ¿cierto? ¿Y cómo se escala el conflicto? Cuéntanos un poco de manera más profunda para que las personas que nos están siguiendo el día de hoy, que están acá, entiendan cuáles son las consecuencias y cómo desencadena el mal manejo del poder dentro de las organizaciones. Lo primero que dicen los expertos en teoría del conflicto es que hay unas posturas de inflexibilidad, donde se endurecen los argumentos, hay debates y discusiones sin llegar a acuerdos, y hay intentos de manipulación. Ojo que esa etapa se llama inflexibilidad. Luego viene otra etapa que se llama descalificación, cuando ya formamos bandos, formamos alianzas y entonces buscamos unos a favor y para estar, digamos, en contra de otros, y ahí se dan alianzas, pérdida de respeto y hay amenazas. Ojo que esa segunda etapa de descalificación es verbal, en realidad es puramente verbal, pero luego viene la tercera que se llama agresión. La agresión verbal, la agresión física y lo que llamamos también comportamientos destructivos. O sea que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el conflicto no se puede escalar. Incluso en teoría del conflicto nosotros hablábamos el otro día que hay cuatro fases. La primera se llama ocurrencia, o sea, cuando pasan los hechos que nos tensionan. La segunda, expresión. Expresión es cuando yo le digo al otro, no me gustó lo que usted hizo, no estoy de acuerdo con este tema. La tercera se llama escalada. Si no lo solucionamos, el conflicto se va, digamos que, multiplicando y, digamos, se va volviendo mucho más complejo en el proceso de trabajo diario. Y la cuarta, que es la última, se llama transformación de los conflictos. O sea que necesitamos, mejor dicho, la propuesta que yo hago es muy sencilla. Pasemos de la 2 a la 4, no pasemos por la etapa 3, que es la escalada de los conflictos, en donde hay ese tipo de manifestaciones negativas sobre inflexibilidad, endurecimiento, etcétera, sino realmente pongámonos a dialogar, solucionemos los temas y quedemos muy bien el uno con el otro. Esa es la idea. ¿Cuál es la técnica o la mejor técnica que tú has descubierto para poner a dialogar a la gente y poder resolver los conflictos que se presentan? Lo mejor que yo he encontrado, y se los digo de todo corazón, tiene que ver con esta teoría del adulto de la personalidad del doctor Eric Berne. Entonces, ¿cómo? Muy sencillo. La persona se ubica en los hechos, se ubica en las situaciones, digamos que adquiere todas las evidencias necesarias y al final establece un diálogo muy claro y muy directo sobre los temas que nos están poniendo en oposición o en contraposición y al final sacan soluciones. Por esa razón nosotros decimos con claridad que la ruta o los pasos de la transformación, aquí los tengo incluso. Primero, lo que yo les dije ahora, el adulto es la clave. Lo segundo, momentos de encuadre. ¿Qué es un encuadre? Yo digo que un encuadre es como cuando a uno se le zafa una articulación y el médico llega y lo cuadra. Hay que hacerle encuadres a los opositores, hay que hacerle encuadres a las personas rebeldes. De alguna manera uno les tiene que preguntar, ¿está con nosotros o no está con nosotros? Si no está con nosotros, pues nos va a tocar prescindir de sus servicios. Eso es lo que yo llamo un encuadre y aclarar los temas. Luego, ya mediante un análisis de posturas, llegando a la conciliación, pues se pueden entonces ya solucionar todas las percepciones, entender las reacciones de unos y otros, teniendo claro el interés común que nosotros tenemos, creamos opciones y estrategias de solución. Ese es básicamente el tema que yo propongo, muy sencillo, pero a la vez es muy claro. El asunto es que muchas personas no están dispuestas a soltar su ego o su postura de ego por no perder supremacía o por no perder preponderancia o por no perder influencia en el otro. Y esa es una parte bastante crítica. Conozco casos en empresas en donde a la persona que digamos que se volvió rebelde, la mandan a un puesto por allá lejano en donde tenga que digamos, tener mucha soledad, no tenga mucha relación. Es decir, de alguna manera es como un castigo.
lo que decía pues el mismo Michel Foucault, digamos que el poder genera después unas represalias que tienen que ver con el castigo y con el dolor de la otra persona. Pero ahí ya el conflicto está escalado y obviamente habría que solucionarlo adecuadamente. Muchas empresas toman la decisión más bien de prescindir de la persona y dejar que las cosas cambien, pero desde un nuevo orden, exactamente. Ok, súper. En los procesos de consultoría que he tenido la oportunidad de compartir contigo, te he escuchado una definición de Martin Luther King relacionado con el amor y el poder. Me gustaría que la trajeras a este escenario porque Sí, cada vez que te escucho con esa definición le pones una pasión al tema y hace claro. que uno se alinee con el tema. Mi gran amigo y hermano del alma, Alfredo Emilio Hoyos Masuera, digamos, con él fue que miramos este tema de amor y poder. El hombre dice, bueno, Martin Luther King dice, el poder adecuadamente entendido no es sino la habilidad para alcanzar el propósito, es la fuerza requerida para alcanzar cambios sociales, políticos y económicos. Y continúa. Uno de los grandes problemas de la historia es que los conceptos de amor y poder han sido frecuentemente contrastados como opuestos polares. Y luego sigue, de tal modo que el amor se identifica con la resignación del poder y el poder como la negación del amor. Y al final concluye, es hora de poner esto en claro. Necesitamos darnos cuenta que el poder sin amor es abusivo y descuidado, y el amor sin poder es sentimental y anémico. Es precisamente esta colisión de poder inmoral con moralidad indefensa lo que constituye la mayor crisis de nuestro tiempo. Uy, eso es lapidario, se los digo sinceramente. Eso es una cosa espectacular, porque es que ¿qué es el poder sin amor? Pues un abuso. ¿Qué es el amor sin poder? Pues es un sentimiento muy bonito y todo, pero no tiene fuerza. La idea es que amor y poder estén en una especie como de alianza maravillosa que nos permita relacionarnos bien y realizar o ejecutar grandes proyectos, porque eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo te pareció, Mendrecín, Muy bien. el Esa definición texto de Luther King? es maravillosa y por eso lo tenía como referencia, porque siempre que hemos tenido la oportunidad de compartir procesos en los cuales hemos trabajado desde los diferentes frentes, nosotros desde sistemas de gestión, de fortalecimiento de competencias, tú desde todo ese proceso de acompañamiento para el crecimiento de las personas, esa definición me ha impactado. Hay un tema que quiero que pongamos sobre la mesa y es, ¿podemos graficar el poder? O sea, ¿podemos dibujar el poder dentro de una organización? Porque es que Claro. he visto algunos ejercicios donde tú dices, mira, o sea, te vamos a mostrar una gráfica de cómo funciona el poder. O sea, yo quisiera que nos explicaras gráficamente esas estructuras o esa dinámica que se presenta a nivel corporativo y que uno aparentemente no ve, pero que realmente está ahí, está latente, está presente y está generando mucho daño al proceso de relacionamiento. Lo que yo me inventé hace ya muchos años se llama sistemograma. O sea, es un gráfico que muestra el sistema de relaciones entre personas en un equipo de trabajo. Aquí está precisamente en la pantalla. Y lo que hice fue semaforizar las relaciones. Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí Valeria y Ana están en semáforo en rojo. ¿Qué Ana y significa? William en rojo. Valeria y William en rojo. Ese es un triángulo dramático, ¿cierto? Y lo mismo. ¿Cómo funciona esa semaforización? Entonces, si las personas no se entienden, si la persona y se están haciendo oposición directa o indirecta, consciente o inconsciente, yo los pongo en semáforo en rojo. Claramente los pongo en semáforo en rojo. No se pueden ver en algún momento o no se pueden ni ver en ningún momento. Entonces ahí uno dice, no, realmente esa semaforización tiene que ser muy crítica y hay que solucionarla. El semáforo en amarillo significa que hay algunas relaciones que funcionan o muchas veces el semáforo en amarillo ocurre en aparentes apoyadores, que le dicen a uno que sí, pero uno no sabe realmente si están comprometidos o no. Y el semáforo en verde son los comprometidos, son las personas que dicen, listo, aquí estamos presentes. Aunque el semáforo en verde también a veces se presta
digamos, como unas alianzas demasiado fuertes entre personas y que se vuelven grupos de presión hacia otras personas u otros grupos de presión en la organización. O sea que también es muy importante que los de semáforo verde están en verde son ellos mismos, no con los que están haciendo oposición en un momento dado. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay una alianza Ana, Hernán y Zulma, ¿cierto? Hay oposiciones, William, Valeria y yo, jugadas de alianza. William está tratando de traer a su bando a Hernán y a Jonathan. Hernán y William tratan de traer a Jonathan también. William trata de traer a su bloque de poder a María y a Geraldine. Y hay oposiciones sutiles que son las que se dan en amarillo. Valeria en relación a Zulma, Geraldine, o simplemente también se dan en verde, pero muy delicado, o Zulma con William. Entonces, este tipo de esquemas solo se puede hacer con equipos que tengan un buen grado de madurez emocional. Yo esto solo lo he hecho, mejor dicho, públicamente en los equipos, lo he hecho con una sola empresa. Me pareció interesantísimo que se atrevieran ellos a hacer esta herramienta o a utilizar la herramienta y hacer su gráfico relacional. Normalmente yo construyo este sistemograma desde un caso de la mujer casos de la vida real. Es un caso real y yo lo construí con el gerente, porque el gerente quería, digamos, que solucionar todos los temas dentro de un equipo que estaba bastante conflictuado. Y esa, obviamente, pues es una muy buena dinámica para entender y comprender cómo se tensionan las relaciones. En un sistemograma, Andrés y yo estaríamos en verde, claramente en verde porque nosotros no tenemos conflicto. Pero si yo me pongo a pensar en otras personas con las cuales he tenido distancias, diferencias... Tenemos muchos personajes en común donde saldrían otras tonalidades de colores. Un naranja, por ejemplo. Un naranja está entre rojo y amarillo. A veces tira hacia el uno o a veces tira hacia el otro. Yo me acuerdo que un día nosotros nos pusimos a analizar casi todos los gerentes de la región y sacamos la conclusión de que todos eran de conformidad con énfasis en dominancia y tenían un ego fuerte y tenían obviamente una estructura de manejo de poder muy centralizada. Una de las cosas que el ego quiere realmente es no soltar el poder. Y eso es contrario a lo que la nueva administración de empresas nos está diciendo. ¿Cómo así que suelte el poder, empodere a la gente para que tome decisiones. Si quiere centralizar lo estratégico, hágale, pero descentralice lo operativo, de tal forma que las cosas puedan funcionar sin que el gerente esté con toda la berraca carga aquí completamente todo el día tomando decisiones hasta operativas. Permitámosle a la gente tomar decisiones, empoderarse. Eso sí, Kenneth Blanchard decía en uno de sus libros que se llama Empowerment, el hombre decía, son 3 claves. La primera, comparta información. O sea, usted puede tomar decisiones, pero comparta la información de que tomó esa decisión. Lo segundo, crear autonomía definiendo las fronteras de decisión. Si yo le digo, por ejemplo, Andrés, tú puedes tomar decisiones en temas financieros en tales puntos, en temas administrativos en tales otros, en temas comerciales en tales otros. Entonces Andrés ya sabe que tiene unas directrices muy claras para poder tomar decisiones. La idea es que Andrés no se salga de esas directivas. Y lo tercero que dice Kenneth Blanchard es crear equipo autodirigido, que todos realmente nos convertamos en un equipo de alto desempeño y obviamente con el apoyo del líder podamos cumplir las metas y objetivos. Andrés, me hiciste acordar, yo no recordaba ese día que nos sentamos a evaluar los gerentes y todas las personas con las que habíamos interactuado y recuerdo el ejercicio, mejor dicho, me hiciste devolver en el tiempo. Ese ejercicio que lograste con esa sola empresa, me encanta el tema de madurez emocional, digamos, del equipo de trabajo, porque yo siempre he dicho que el problema, o sea, nuestro toro hay que cogerlo por los cuernos y ese tipo de problemáticas hay que abordarlas de manera directa. Yo creo que vayamos ahora a un tema, Andrés, que me parece supremamente importante y es el tipo, ¿cierto? Las tipologías de los juegos y de alguna manera como las consecuencias que pueden llegar a generarse derivados como de los diferentes roles. Entonces,
cuando hablas de la parte psicológica, los burdos, los sutiles, porque hay unos temas supremamente extremos, ¿cierto? O sea, si no hay un manejo adecuado, digamos que las consecuencias pueden ser gravísimas para la organización e incluso para la persona misma. Claro. Y es que mira, el doctor Eric Berne en su libro, Juegos en los que participamos, el hombre dice claramente que hay muchos tipos de juegos psicológicos. Es más, hay una clasificación, digamos que muy, muy extensa. Sin embargo, yo quiero destacar estos juegos psicológicos. Hay uno que se llama patéame. O sea, yo hago cosas para que tú me regañes y para que tú me trates mal. Se llama patéame, así se llama ese juego psicológico. Otro se llama te pillé desgraciado. Son las personas que no creen en el otro y todo el tiempo lo están fiscalizando y no le permiten empoderarse porque ellos los están vigilando todo el tiempo. Hay otro juego que se llama mira lo que me has obligado a hacer, como quien dice que si yo te ultrajo, si yo te ofendo, es que tú me hiciste enojar. Y eso es un juego psicológico y obviamente no es de adulto de la personalidad. Y hay otro que se llama, es un juego rebelde, se llama no lo hago y qué, sancióneme si quiere, yo voy a seguir así, écheme, pero me tiene que indemnizar. Ese juego yo lo he visto mucho en las empresas. Y hay otro juego, por ejemplo, que se llama lo haré sufrir, que es muy parecido a patéame, pero lo haré sufrir tiene que ver es del lado mío, o sea, es un patéame, pero hacia el otro, voy a hacer que el otro sufra para que se dé cuenta en un momento dado cómo son las cosas en esta organización o en este grupo, etcétera. Muchachos, en todas partes se cuecen habas, en todos los grupos y equipos, incluyendo los religiosos, hay juegos de poder impresionantes. Lo importante es nosotros aprender a darnos cuenta de esos juegos. Ahora, nuestro maestro Claude Steiner, les cuento quién es Claude Steiner, un psicólogo discípulo de Eric Berne, el de los juegos psicológicos. El hombre hablaba de la parte física y la parte psicológica y los juegos que son burdos o los juegos que son sutiles. Si yo digo, usted es un estúpido, un bobo ahí nomás, entonces eso tiene que ver, es un juego burdo pero psicológico. Ahora, si yo digo, motílese de vez en cuando, qué cosa, no, pero no se oye grito de pelo a pelo, ahí que soy sarcástico. Es un juego psicológico sutil. O sea que miren que hay juegos psicológicos burdos y sutiles, lo mismo que hay juegos psicológicos burdos y físicos, ¿cierto? Cuando yo ya empujo al otro o digamos que o lo golpeo, etcétera, o también físicos sutiles, entonces yo le invado el espacio al otro, le muevo las cosas, es decir, hago que el otro se sienta mal porque yo le estoy tocando su zona de seguridad. A eso también hay que trabajarlo muy, muy bien. Y uno tiene que darse cuenta cuando lo están presionando duramente o sutilmente al mismo tiempo. Eso es interesante. Cuando miro los cuadrantes, Andrés, o sea, todos son gravísimos. Bueno, ese cuadrante entre físico y burdo, donde hablamos de agresión física, golpes, empujar al otro, incluso te atreves a poner asesinato. En Estados Unidos pasa mucho el asesinato. Impresionante a dónde puede llegar. En el cuadrante burdo psicológico hablas insultos, elevar la voz, tono amenazante, interrumpir al otro y la descalificación verbal. Eso lo he visto, o sea, digamos que en mi experiencia, el cuadrante físico burdo, he tenido 2 o 3 casos donde he visto agresión física, ¿cierto? Pero han sido muy puntuales, muy puntuales. En el cuadrante burdo psicológico, insultos, elevar la voz, tono amenazante, interrumpir al otro, descalificación verbal, es muy frecuente. Es muy frecuente. Y dicen, no, ese es un estúpido ahí nomás, o usted es un estúpido. Dicen palabras malucas, incluso palabras soeces, que obviamente activan el reptílico del otro. Eso podría llevar incluso hasta los golpes en un momento dado también, ¿cierto? Esas conductas yo las he visto en empresas familiares, empresas pequeñas, de alguna manera, o sea, casi que uno podría como categorizar. Ahora pasemos al cuadrante físico sutil, invasión de espacio, toques, asignar una oficina de menor calidad. Yo lo llamo como esa tensa calma, esa guerra fría, esa rivalidad que no ve, pero que se miran. O sea, tú llegas a un escenario y solo con las miradas que se cruzan entre los participantes, uno puede tejer básicamente como lo que se presenta allí. Exacto, es decir,
Miren que todos los registros de comunicación se vuelven complejos, sobre todo cuando hay invasión de espacio, cuando hay, digamos, comentarios malucos. Esto está entre lo sutil físico y lo burdo psicológico. Porque es que las personas, digamos que se tensionan si no están realmente solucionando las cargas emocionales que ellos traen. Hace muchos años, cuando yo estudiaba pues, en la universidad, nosotros decíamos con Gorgias de Leontini. Gorgias de Leontini fue un sofista de la antigua Grecia en tiempos de Sócrates de Atenas, y el hombre decía, la palabra puede envenenar o embelezar. O sea que uno con una palabra puede hacer que el otro active su zona de seguridad, su sistema de defensa y se ponga en contra mía. O puede embelezar porque el otro queda maravillado con lo que yo dije. Normalmente en los conflictos la gente queda muy envenenada. Y la idea, y quiero contar pues esta anécdota con persona y todo, un día yo le pregunté a Liliana Restrepo, que es la gerente de Frisbee, esposa de mi gran hermano y amigo Alfredo Hoyos, ¿tú por qué eres una mujer tan equilibrada? ¿Y saben qué me dijo Liliana? Andresito, yo no me quedo con nada guardado. Si tú me haces algo, yo te lo digo, con mucho respeto, pero te lo digo. Es decir, no lo dejo ahí guardado, acumulando carga emocional negativa. Entonces es muy importante que en las empresas existan programas, digamos que en donde se incentive la comunicación, pero es decir, tanto en forma como en fondo, muy adecuada, sobre todo sin emitir juicios. Ojo que los juicios limitantes sobre el otro son muy delicados. Si yo digo, usted tan lento, ese es un juicio negativo, ¿cierto? Entonces la idea es, yo un día incluso dije, parafraseando a Ogmandino, si tengo que ser esclavo de los juicios, seré esclavo de los buenos juicios. Es decir, voy a juzgar en forma constructiva a la persona. En vez de decir, usted es un incumplido porque siempre llega tarde. Le voy a decir, debes mejorar tus llegadas. Es más, cuéntame qué te ocurre y si yo te puedo colaborar. Ahí ya el otro no se arma para tigre. No. El otro sencillamente se dispone a trabajar conmigo y a que yo lo ayude en su momento. Y este último cuadrante, ¿cierto? Psicológico sutil, humor sarcástico, mentiras lanzadas al correo de pasillo y falsos argumentos. ¿Cómo has visto el comportamiento de la pandemia donde esa mentira lanzada al correo de pasillo, ya no hay un contacto físico, pero pues el WhatsApp nos tiene conectados o hiperconectados con el equipo? ¿Cómo has visto, digamos, esta dinámica en pandemia y cómo este tipo de situaciones puede afectar a la organización y al equipo? Muchísimo, totalmente. Es que yo he visto casos en los que las personas por WhatsApp se dicen, o sea, hablan de los problemas de la empresa, pero en forma negativa. Y entonces, incluso algunos han inventado cosas para tensionar al otro en relación a un personaje con el cual ellos tienen conflicto. Entonces, por eso es tan importante las relaciones con transparencia, congruencia, que lo que yo sienta y piense sea lo que yo diga y haga. Yo he visto personas que hablan, digamos, muy aparentemente y le dicen a uno, Andrés, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Ay, qué bueno verte, Andrés. Pero por detrás está diciendo pudras en el infierno, coma bollo. Es más o menos así. Ese tema es complicadísimo. Entonces uno dice, esa comunicación no es auténtica. Por ejemplo, cuando en un restaurante le sirven a uno la comida y uno le dice al mesero, muchas gracias. Y dice, no señor, permiso, hasta luego. Entonces, yo sé que ese mesero no tiene realmente fluidez emocional frente al servicio o tiene una carga que no lo deja ser auténticamente, digamos, positivo frente a este cliente. Eso es importante. Bueno, Andrés, bueno, te cuento que el tiempo se nos está acabando, el tema es maravilloso, tenemos mucho para hablar, digamos, pero con el fin de respetar, digamos, también como los horarios que hemos planeado para este tipo de intervenciones. Ahora vamos a hablar más adelante de próximos encuentros que vamos a tener contigo y los próximos temas que vamos a programar. Básicamente quisiera que pasáramos como a las preguntas y a la interacción, digamos, con las personas que están conectados con nosotros en este momento.
Entonces vamos a mirar cuáles son las preguntas y las inquietudes y las resolvemos para tratar de conectarlos a ellos de alguna forma. Entonces, bueno, César Buitrago, respecto a la personalidad de las organizaciones, ¿qué sucede cuando el líder principal tiene una personalidad, pero el líder de segundo o tercer nivel presenta una personalidad contraria al principal, modificando la percepción de la personalidad de la empresa? Interesante, esa está buena. Una preguntaza, como dicen por ahí. Pero fíjense que ahí el tema es que una organización, mi amigo Alfredo Hoyos decía, hombre, es que le cuento venerable, una organización se parece a sus dueños. Así decía Alfredo Hoyos, una organización se parece a sus dueños. Pero lo importante es que en este caso tengan un programa de desarrollo relacional y también psicológico, etcétera, tan poderoso que permita equilibrar esas situaciones. Por ejemplo, si mi jefe es analítico e introvertido, pero yo soy emocional y extrovertido, eso es totalmente cierto para mí. Entonces, yo digo, claro, entonces chocamos, pero resulta, A rechazar. pero resulta que los dos somos complementarios, porque él es más reflexivo, yo soy más relacional. Él es más lógico estructural, yo soy más de motivación y de venta de proyectos e ideas. Debiéramos ser aliados. Esa es la parte interesante. O sea que la personalidad puede ser distinta. De hecho, Margaret Whitley, nuestra maestra en Provo, Utah, ella decía, un equipo es una coalición de personas dispares, personas diferentes, somos distintos, distintas personalidades. Lo importante en este caso es que nosotros nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a manejar las relaciones y cómo vamos a coordinar acciones en la empresa. Eso es importante. Perfecto. A todas las personas que nos siguen y que nos están acompañando, que tengan dudas e inquietudes, las pueden redactar en los comentarios para que aprovechemos esta oportunidad y las podamos resolver. Vamos con la siguiente pregunta. Ana María Rojas, ¿es posible diferenciar valores de organización, es decir, estructurales, a los de las personas? Sí, es muy importante. Oye, están en unas preguntas muy poderosas, preguntas filosóficas. Miren, pues, pero el tema ahí es muy clave. Resulta que nosotros hemos estado hablando del ADN organizacional. ¿Y cuál es el ADN? Los valores de la organización. Entonces, la idea es que, por ejemplo, en la inducción o la reinducción organizacional, esos valores se afiancen. Pero yo sostengo que los valores no valen en su concepto, no, valen en las conductas. Por eso, por ejemplo, un día en Public, que es una empresa que yo quiero mucho, de Jorge Enrique Giraldo Nieto, en Public hicimos un día ese ejercicio. Cogimos cada valor y le colgamos 5 comportamientos observables. Incluso eso se puede evaluar perceptivamente y con una calificación. Entonces, es decir, los valores son el ADN de la organización. Ahora, uno puede traer otros valores, sí, claro, pero es que los valores normalmente que diseñamos en una empresa son valores medulares de la sociedad. Compromiso, transparencia, tolerancia, respeto, etcétera, etcétera. Integridad. O sea que esos valores son muy importantes, digamos que volverlos la zona común de la organización y de las personas en la empresa. Es decir, volverlos ese ADN. Pero resulta que hay personas que no tienen ese ADN. Hemos visto personas robar en las empresas. Yo me he enterado de casos muy delicados de personas que han malversado fondos, se roban los insumos o digamos que atentan contra la seguridad de la organización en beneficio propio. Esas personas, yo le he hecho como la pregunta a los gerentes más importantes de las empresas con las que he trabajado. ¿Le daría a usted la oportunidad a una persona que no ha sido honesta? Y el 99% me han dicho que no. Hay otros que sí, son muy pocos, pero es para que no malgastemos nuestro patrimonio de valores. Esa es la parte importante de toda esta intervención. Muy bien. Creo que tenemos una última pregunta. Creo que tenemos una última pregunta. Y dice así. Denis Rodríguez pregunta,
para intervenir los conflictos que se pueden presentar o tipologías de juego, ¿es prioridad trabajarlo de manera individual para gestionar los conflictos emocionales de cada persona o la mejor manera de intervenirlos es trabajar simultáneamente con los involucrados? Yo soy muy amigo de trabajar persona a persona, de una manera, digamos, muy dinámica y al mismo tiempo conciliadora. Por eso la función del coach en una organización es vital para la resolución de conflictos en todos los sentidos. El coach lo que hace es ayudar al coachee, que es el cliente, lo ayuda a que identifique en dónde no está fluyendo o en qué a qué valores le está faltando. No solo valores personales, sino valores organizacionales. Sí sería muy interesante que esa dinámica de one to one, de uno a uno, se diera y obviamente nosotros encontráramos soluciones mucho más efectivas. Yo digo siempre, vea, lo negativo, dígaselo a la persona, pero eso sí, con un lenguaje constructivo, empoderante y empoderado. Y lo positivo, eso sí, dígalo en público. Pero resulta que en muchas empresas que conozco, hay personas, hay jefes o líderes o directivos más bien que están sometiendo al escarnio público al colaborador porque le dicen lo negativo en público. Y esa parte es complicadísima. Por eso es mejor persona a persona. Y si se trata de intervención de equipos, pues ahí también se pueden ventilar asuntos negativos, pero que sean de equipo. Eso sí, la única condición es que sea con un lenguaje, digamos, generativo, proyectivo y empoderado. Muy bien, tenemos otra pregunta, una última que llegó de última hora. Jorge Enrique Giraldo Toro, en el sector público, ¿cómo lograr que la filosofía de las directivas perdure en el tiempo? Uy, esta pregunta está, pero... Nos tiró al suelo. Nos tumbó. Pero digo algo, o sea, la experiencia pública, o sea, digamos que en la experiencia privada, el poder no es tan, o sea, no es tan evidente como el poder político que a veces se ve reflejado dentro de la estructura de la función pública. Porque es supremamente complejo, o sea, hoy hablamos de estructuras de poder, pero casi que podríamos tener un live, no sé cuánto tiempo, para hablar de conductas del sector público, porque es que el sector público no es solamente el poder del ego, sino el poder del reconocimiento o de lo que ellos llaman la dignidad que representa el cargo, la persona o la corriente política. Mejor dicho, ¿cómo resolverías esta inquietud, Jorge Enrique? En realidad, lo que yo digo es que el gran tema o sea, de todo el sector público es que en realidad no hay meritocracia muchas veces, sino que es el político el que pone la persona, el que la hace nombrar por, digamos, toda la red profunda, intersticial que ha tejido en todos los actores que le permiten en últimas, digamos, que hacer uso de ese poder. Y es ahí donde las personas en el sector público, por ejemplo, dicen, no, yo ya tengo un padrino, de aquí no me sacan, se me tiene que acabar el contrato. Y ese es un tema complicadísimo. Entonces, por eso yo digo, y les cuento, he dictado capacitaciones y he hecho reuniones en el sector público, es muy complejo. En algunas organizaciones sí hemos hecho algunos cambios interesantes, pero es porque el más alto directivo ha tenido la voluntad de cambio y ha tenido digamos que le ha dado la importancia a los procesos de formación. Pero en muchas otras simplemente uno llega y encuentra es puros bandos, o sea, digamos que facciones que están pugnando por quién manda quién o quién hace qué o cómo aprovechan qué. O sea que es muy importante lograr que eso se trabaje. Entonces, yo diría que ese es un tema estructuralmente complejo, porque ahí es donde nosotros tenemos mucha tela que cortar y haríamos un Facebook Live también para eso, porque es que es complejo. Esta pregunta me está generando como casi que la inquietud de, oiga, montemos un live para que hablemos de temas públicos, porque la experiencia pública debe importarnos también a los privados, ¿cierto? Nosotros debemos de alguna manera vincularnos con este tema. Bueno, vamos con un último comentario, ¿cierto? Cristian Herrera,
Vuelve y juega la importancia del eneagrama en las organizaciones. Muchas gracias, Andrés, excelente tema. Andrés, nosotros en Método Trepador, que les tengo una noticia, Método Trepador ya está impreso, ya está en Editorial Planeta, el 23 de marzo arranca la distribución a los diferentes canales de distribución, entonces podemos encontrar el libro básicamente ya en menos de 2 semanas, y entiendo que salimos a partir del 1 de abril en las plataformas digitales de Apple, de Android y de Amazon. Nosotros en Método Trepador, del cual estuvimos hablando la semana pasada, y acerca de la importancia de uno de los capítulos o de lo que yo denomino la columna vertebral de esta metodología, es la estructura del eneagrama, porque desde el eneagrama nosotros podemos conocer las conductas de los individuos, la forma en cómo van a reaccionar y cómo nosotros podemos de alguna manera romper esos esquemas mentales que muchas veces tenemos dentro del proceso de comunicación. Para mí la herramienta es supremamente poderosa porque permite, es como un catálogo, es como ver a la otra persona y poder saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, cuáles son sus pasiones, cuáles son todos esos elementos que de alguna manera generan un proceso de comunicación, y en la medida en que nosotros pudiésemos conocernos entre todos, pues tendríamos un mejor relacionamiento. Cuéntame al final, para finalizar ya y despedirnos, que nos hemos excedido ya en el tiempo con nuestra audiencia el día de hoy, ¿cuál es tu percepción del eneagrama respecto a todo lo que hemos hablado de la estructura de poder dentro de las organizaciones? Me encanta el eneagrama como herramienta de trabajo, como sistema de autoconocimiento para identificar en qué lado de la personalidad o en qué lado de todo el esquema de esas personalidades nos encontramos, porque precisamente ahí es cuando nos damos cuenta qué hemos hecho. Por ejemplo, yo por muchos años fui eneatipo tipo 2. El eneatipo 2 es sacrificado, servicial, apoyador, suave, sensitivo. Entonces ahora me tocó sacar más la garra. Entonces sirve mucho, el eneagrama sirve muchísimo para uno identificar en cuál estuvo y cuál ha sido su evolución consciente, porque en últimas, y el mismo Yuri Gurdjieff lo decía, que la clave está en pararse en el centro del eneagrama para poder en un momento dado operar desde cualquiera de las personalidades. Pero eso solo se logra cuando nosotros encontramos esa persona que yo llamaba hace un rato persona de funcionamiento completo, que lo decía Carl Rogers. Eso es muy interesante. No, a mí me encanta la herramienta. Es más, tengo una página web a la que yo accedo permanentemente, donde hay muy buena descripción de cada uno de los eneatipos. Es buenísima. ¿Cuál es esa página para que las personas puedan consultar? Esa página, ya le digo, no me muevas, esperen si verá un momentico, yo la digo, el eneagrama. Si quieren, yo se las pongo, o digamos espérate un segundo, eneagrama test. La página, ¿será que la pongo en el chat o qué? Pues, colócala en el chat que Julián nos ayuda. Espérate un segundo. Entonces dice así, copiar, y me voy al chat y le pongo, no se mueva, y le pongo pegar. Pegar, se llama eneagrama de la personalidad. Enviar, así se llama, eneagrama de la personalidad. Perfecto. Es muy interesante, es muy completa. De lo más completo que yo he encontrado es eso. Obviamente, pues los libros que también hemos comprado sobre eneagrama nos dicen muchas cosas muy buenas. Entonces, sí. Hay un libro que yo recomiendo, que me encanta, y es el que más me ha aportado conocimiento, se llama La sabiduría del eneagrama. Me encanta. Y hay una Bueno, Andrés, se nos ha acabado el tiempo, pero antes de que terminemos y dándote las gracias por básicamente acompañarnos el día de hoy y sacar tiempo de tu apretada agenda, o sea, que la coordinación logística de esta vaina fue loca, ¿cierto? Fue supremamente complicada. Pero temas que vamos a desarrollar contigo en el futuro, ¿cierto? Para que las personas estén muy pendientes de nuestra programación. Hablaremos del manejo del ego en las relaciones. Será un tema que tendremos contigo. Manejaremos el ego y la conciencia. Tendremos otro tema, cómo ser un líder generativo. Ese me encanta porque cogeremos la idea es poder generar los tipos de liderazgo y sobre eso generar un proceso bien interesante. Hablaremos de las cualidades de un líder, tendremos otro live relacionado con roles de liderazgo en acción, otro claves para el trabajo en equipo, cómo manejar el conflicto interpersonal. O sea, aquí tenemos tema para largo rato.
Andrés, antes de terminar, yo quisiera que nos contaras cuáles son tus redes sociales, cuáles son tus datos de contacto, cómo las personas pueden acceder a ti, cuál es tu fanpage de Facebook, cuál es tu página, tu Instagram, tu canal de YouTube. Cuéntanos para que las personas de alguna manera empiecen a seguirte y de alguna manera puedan tener también un contacto directo contigo. En Facebook yo tengo 2 páginas, la personal que se llama Andrés Augusto Flores Giraldo, que esa es muy conocida por muchos, y la otra que se llama Andrés Flores Coaching Activo. El coaching es una herramienta espectacular, entonces la puse así, coaching activo, como quien dice, estamos trabajando coaching en forma dinámica. Y en Instagram yo me llamo Maestro Avigdor. Avigdor es un nombre judío que me ha encantado desde hace muchos años y significa el amor del Señor en hebreo. Es una belleza. Maestro Avigdor. Avigdor con B pequeña y con G. Avigdor. Entonces, Maestro Avigdor, a mí me encuentran. Lo mismo también pueden poner Andrés Augusto Flores y me encuentran. Y lo mismo en LinkedIn o LinkedIn, ¿cómo es que se pronuncia en inglés? Apoyo. Entonces, ahí también me pueden encontrar. Yo no manejo más redes porque, obviamente, pues, por ejemplo, TikTok no la manejo, pues no es como de mi agrado, pero en estas que ya les mencioné, con todo cariño, ahí estamos. Así que comuníquense. Nuestro grupo de interés. Nuestro grupo de interés, sí, exactamente. Bueno, podría ser una posibilidad. O sea, claro. Vamos a hacer un reto y ver a ver qué sale de TikTok. Sí, bueno, sí, a ver. Andresito, pero muchas gracias por esta invitación. ¡Qué maravilla! Esto es una belleza. Y sobre todo que aves del mismo color vuelan juntas. ¡Uy! Una maravilla. Muchas gracias, Andrés. Nos pueden seguir a través de Método Trepador, nuestro fanpage, mi Facebook personal, pues Andrés Hurtado Gómez. A través de YouTube, buscan Método Trepador, salimos de una. Andrés Hurtado Gómez también nos pueden ubicar a través de YouTube. El LinkedIn también Andrés Hurtado Gómez o AHG. Andrés, muchas gracias por este espacio. Me encanta compartir contigo este tipo de escenarios porque la experiencia y el entusiasmo con el que transmites toda la información conecta a las personas de una manera especial. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a las personas que nos acompañaron, a los que no hayan tenido la oportunidad de participar en este live, los colgaremos a través de nuestros canales de YouTube para que puedan tener la oportunidad de acceder a ellos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Dios los bendiga. Andrés, cuídate mucho. Gracias.